Hola, bienvenidos a este tutorial de cómo hacer un árbol en acuarela en menos de 10 minutos. Empezaremos dibujando la silueta del árbol a lápiz de la forma más detallada posible. Dibujamos también una línea horizontal para el suelo y dibujamos el tronco empezando por una línea vertical a la que luego vamos dando ya la forma concreta. Ahora vamos a humedecer toda la zona de la copa del árbol. Para ello cogemos un pincel intermedio, de un número 4 por ejemplo, y con agua muy limpia vamos mojando uniformemente toda la copa del árbol. Previamente vamos a preparar 3 tonos de verde para aplicarlos en la copa del árbol. Empezamos por un verde intermedio, puede ser un Winsor Green, luego lo mezclamos con un poquito de amarillo limón para hacer un verde más claro y luego lo podemos mezclar con un poco de violeta o de granate para hacer un verde muy oscuro que será el de las sombras. Empezamos sobre el árbol húmedo aplicando toda la parte de amarillo verdoso claro, que será el tono que nos va a dar las luces. Vamos a imaginar que la luz viene de arriba a la derecha, por lo tanto empezamos con las luces en la parte de arriba a la derecha del árbol y vamos a continuar con las sombras hacia la parte inferior izquierda. Aplicamos el verde intermedio en toda la zona central del árbol, dejando que se funda con el verde amarillento que hemos dado antes. Y finalmente aplicamos el verde más oscuro, el de las sombras, en toda la parte de abajo. Como al principio tendremos mucha agua, el color quedará un poco suave y se irá fundiendo con los otros, que es el objetivo, y luego cuando vaya secando vamos a ir oscureciendo un poquito todo lo que es la parte inferior del árbol. Damos también un verde claro a toda la parte del césped de debajo del árbol. Y con el verde oscuro hacemos la sombra de la luz debajo del árbol, que será una línea muy oscura en toda la parte superior del suelo, que se vaya fundiendo con el resto del suelo. Conforme vaya secando la parte más clara que hemos dado al principio, vamos a ir oscureciendo, dando un poco de contraste en zonas muy pequeñitas para que tenga un poco de volumen toda esa zona del árbol. También seguimos oscureciendo la parte de abajo y haciendo el contorno del árbol lo más irregular posible. Pintamos ahora el tronco del árbol en un marrón caldera oscuro
Pintamos primero todo uniforme del mismo color y luego le iremos dando sombra. Movemos un poco el papel para que se distribuya bien la pintura y que no se formen bolsas de agua y de pintura en ninguna parte, que quede todo bien distribuido. Y según va secando toda la parte interior de la copa del árbol, vamos a ir dándole zonas un poco más oscuras de sombra y sobre todo perfilando el contorno del árbol para que dé impresión de que hay hojas que van saliendo y que no es una masa uniforme, sino que es bastante irregular. Lo difícil ahora es saber en qué punto parar. Si quisiéramos un árbol con poca sombra, muy iluminado, con color claro, podríamos incluso dejarlo en este momento y dejar tal cual el árbol, que queda bastante clarito. Lo único, tendríamos que darle un poco de sombra al tronco. Y si queremos un árbol más oscuro, con más volumen, seguimos añadiendo sombra cada vez más oscura para dar sensación de volumen y de oscuridad dentro del árbol. Todos estos detalles oscuros pequeños de las hojas del árbol debemos darlo en seco cuando ya la pintura del fondo esté bastante seca, para que queden más marcados, más delimitados. Podemos también oscurecer las sombras del suelo y a la vez darle un poquito de relieve, como unas briznas de hierba que salgan del suelo. Y con esto acabamos ya el dibujo del árbol en acuarela. Debéis dejarlo secar y una vez seco veréis ya el color real y podéis decidir si añadís un poquito más de sombra o lo dejáis tal cual. Gracias y hasta el próximo vídeo.